Agradezco la invitación que me hace el Hospital de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez, para dar esta plática en la celebración de los 40 años de trabajo continuo. El tema que me toca hablar a mí el día de hoy es acerca de la evolución en el tratamiento de la fractura de cadera, pelvis y acetábulo. Nuestro servicio no solamente es un espacio físico ubicado en el 6º piso, es un espacio humano constituido por enfermería, servicios básicos, asistentes médicos y trabajo social y personal médico. Es una segunda familia, algunos jubilados, otros que seguimos todavía activos. Tenemos afortunadamente nuevos integrantes y compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero la familia sigue creciendo hasta el momento actual. Es una familia que evoluciona, que aprende y que crece. Un progreso que no ha sido fácil durante todos estos años, pero todo ha sido con un solo objetivo, que es la atención integral al paciente derechohabiente. Hemos tenido grandes jefes de servicio. Iniciamos el camino con el doctor Felipe Gómez García, que fue nuestro primer jefe de servicio, a partir del año de 1984 hasta 1989. Le continuó el doctor Lorenzo Bárcenas Jiménez. Posteriormente, el doctor Arturo Reséndiz Hernández. El doctor Eduardo Pozos Becerril. El doctor Adrián Medina Castellanos. Y el doctor Leonel Nieto Lucio, desde el año 2008 al 2020. Actualmente tenemos a nuestra jefa de servicio, la doctora Rushenka Aguilar Esparza, que inicia sus actividades como nuestro jefe a partir de octubre del año 2020. ¿Qué patologías nosotros abordamos en nuestro servicio? Pues la mayor parte de la atención que nosotros brindamos es para la fractura de cadera. Esta fractura de cadera se presenta generalmente en las personas de la tercera edad. Son adultos mayores que van a requerir no solamente del tratamiento ortopédico, sino de un tratamiento integral. Nuestro manejo actual está basado en la división principal de la fractura de cadera en dos entidades, en las fracturas intracapsulares y en las fracturas extracapsulares. ¿Por qué esta división? Bueno, porque existe una diferencia en la circulación de la cabeza femoral y la presencia de líquido sinovial dentro de las dos fracturas. Por lo tanto, los trazos transtroncantéricos o los trazos transcervicales tienen un manejo distinto, una evolución distinta y obviamente un pronóstico diferente. Los conceptos ortopédicos obviamente han evolucionado con el tiempo. El servicio de cadera inició con clavos condilocefálicos, placas anguladas y clavos gamma, pero pues ya los conceptos actuales es hablar de los trazos extracapsulares o transtroncantéricos como estables o inestables. Los trazos transtroncantéricos son inestables cuando está afectada la cortical posteromedial, trazos oblicuos reversos, fragmentación de la pared lateral o fractura a nivel del trocánter mayor. Entonces, esta es la imagen típica de la cadera biomecánicamente hablando y se basa el tratamiento actual en base a esta estabilidad. Por lo tanto, Cochrane, desde el 2010, define con nivel de evidencia 1A que las fracturas estables transtroncantéricas, pues debe ser considerado todavía como el gold estándar el sistema de HS. Y que las fracturas inestables, el uso de clavos endomedulares largos, pues se pueden utilizarse en trazos subtroncantéricos o trazo invertido, o cuando la cortical posteromedial está afectada. Aquí tenemos los ejemplos. Tenemos el uso de fracturas transtroncantéricas con placa de HS o clavo endomedular. Y el otro grupo de fracturas que son las intracapsulares, pues son otro tipo de manejo diferente.
También podemos clasificarlas en fracturas estables o inestables de acuerdo al grado de desplazamiento que tenga esta fractura. Las fracturas estables, que se consideran como Garden 1 o Garden 2, generalmente las tratamos como fijación interna. Y las Garden 3 y 4, que son las desplazadas, pues tomamos en cuenta la edad, ¿sí? La edad si son menores de 60 años o si son mayores de 60 años. Si estos pacientes son menores de 60 años, generalmente optamos por una fijación interna, porque son pacientes que pueden tener una alta demanda funcional. Si son mayores de 60 años, tenemos que definir su funcionalidad, si es una demanda funcional intermedia o alta, pero que está mentalmente orientado y sano, optamos por la artroplastia total de cadera, o bien si es una muy baja demanda funcional o paciente adulto mayor, de 85 años, o que tiene alteraciones mentales como demencia senil, optamos por la hemiartroplastia. Todo esto basado ya en las guías de práctica clínica que utilizamos todos nosotros como ortopedistas. Aquí tenemos el ejemplo. Utilizamos generalmente tornillos canulados o tornillos de esponjosa. La artroplastia la podemos hacer artroplastia total o hemiartroplastia dependiendo del caso. Siempre recordando que tenemos que individualizar al paciente. No es lo mismo un paciente mentalmente sano que tiene una demanda funcional fuerte y que tiene una red de apoyo social adecuado a un paciente que tiene demencia senil, que tiene una red de apoyo inadecuado, pues no podemos estandarizar o generalizar una indicación quirúrgica. Por lo tanto, no estamos operando una radiografía, sino que valoramos al ser humano en todas sus esferas para poder indicar el tratamiento adecuado de la fractura intracapsular. En general, estos son nuestros 5 tipos de manejos que utilizamos para las fracturas de cadera. Ya hemos simplificado las placas, los clavos endomedulares, los tornillos, la artroplastia total y la hemiartroplastia. Pero no nada más tenemos nosotros que planificar o tratar al paciente de forma ortopédica. Hemos entendido que tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que involucrar a enfermería, a medicina interna o geriatría, al servicio de anestesiología, nutrición, trabajo social, salud mental o psiquiatría, porque el manejo multidisciplinario es básico y fundamental para una evolución adecuada de nuestro paciente. Y esto lo hemos aprendido con el tiempo y hemos entendido que no podemos ser individualistas. El cirujano de cadera requiere ese apoyo a otorgar un tratamiento integral y no solo se concreta el ortopedista a planificar su cirugía. Todo este seguimiento se tiene que hacer en este paciente anciano hasta su egreso definitivo. Todo esto lo hemos aprendido. ¿Gracias a quién? Pues a nuestros maestros, a la experiencia de nuestros antecesores que han publicado libros y artículos científicos y que tenemos el orgullo de que por nuestro servicio han pasado gente brillante que inclusive han tenido diseños protésicos que se están utilizando en la actualidad. Hemos publicado tanto en revistas nacionales como internacionales. Pero no nada más se maneja la fractura de cadera, sino que también existen otros retos. Claro, es evidentemente menos frecuente, pero tenemos pacientes con fractura de pelvis y fractura de acetábulo, que también nos corresponde su manejo. Antes, pues se utilizaba un manejo conservador nada más. Tradicionalmente era una hamaca con tracción, pero o bien nada más era la fijación externa. Pero nos dimos cuenta que este tipo de manejo dejaba muchas secuelas funcionales a un paciente joven porque la fractura de pelvis y acetábulo no es tanto en el adulto, aunque su incidencia se ha incrementado en las fechas actuales, sino que la fractura de pelvis y acetábulo es más común en el paciente joven. El doctor Arturo Reséndiz Hernández es el pionero
de la cirugía de cadera, pelvis y acetábulo en nuestro servicio y en México. Y a partir de él se han ido perfeccionando las técnicas y se ha dejado las bases para una escuela de prestigio nacional e internacional. Cada día hay una creciente demanda en la atención para las fracturas de pelvis y acetábulo. Por lo tanto, tenemos que estar también actualizándonos y constantemente entrenándonos para este nuevo reto. Se inició con grandes abordajes, sangrados extensos y tiempos quirúrgicos muy alargados. Conforme pasó el tiempo, se logró hacer menos tiempo quirúrgico, disminución en el tamaño de los abordajes, hasta llegar a cirugías mínimamente invasivas. Todo esto lleva a un camino y todo esto lleva a un reto. Obviamente, el tratamiento que ya llega al paciente a nuestras camas, pues ya es para dar el tratamiento definitivo. Generalmente no otorgamos control de daños, eso lo ve el servicio de urgencias. Hablando de las fracturas de pelvis, una vez que el paciente se estabiliza hemodinámicamente, pues el objetivo siguiente es la estabilización anatómica del anillo pélvico. Entonces, esta estabilización requiere o incluye tanto el arco anterior como el arco posterior. El arco posterior, pues podemos dividirlo en tres partes. Puede ser una fractura del ilíaco, puede ser una afección en la articulación sacroiliaca o bien en el sacro. El ilíaco, nosotros lo manejamos con fijación, con placas, generalmente son de reconstrucción o DSP. O también podemos adicionalmente utilizar tornillos. La articulación sacroiliaca, generalmente utilizamos 2 tornillos iliosacros o bien banda de tensión. Como les vuelvo a repetir, cada paciente se tiene que individualizar. Cada fractura tiene que ser individualizada por el trazo, por el tipo de inestabilidad que presenta. Ese sería un tema muy largo de definir. El sacro, también tenemos 5 tipos de estabilización con tornillos percutáneos, banda de tensión, fijación lumbopélvica, fijaciones mixtas o osteosíntesis triangular. Ahora también el arco anterior se tiene que estabilizar en estos pacientes. La mayoría de los autores indica doble placa, que es lo que actualmente nosotros utilizamos. Hay autores que utilizan una sola placa al pubis, pero generalmente nosotros hemos visto que biomecánicamente es más estable. Y también tenemos que manejar fracturas de acetábulo. Fracturas de acetábulo que pueden ser simples o bien pueden ser complejas. La diferencia de las fracturas de acetábulo con las fracturas de pelvis es que las fracturas de pelvis son fracturas que pueden sangrar y llevar a la muerte al paciente, o pueden dejar secuelas funcionales de dolor o incapacidad funcional. La fractura de acetábulo es una fractura articular y la fractura articular requiere de una reducción anatómica. Por lo tanto, pueden ser fracturas sumamente complejas que requieren de abordajes extensos. ¿Sí? La idea o el manejo de estas fracturas pues también tiene que individualizarse porque la combinación de las fracturas de acetábulo son mayores aún todavía que la fractura de pelvis y cada paciente puede presentar un tipo de fractura específico. Por lo tanto, pues hay que individualizar cómo se va a hacer la síntesis. Generalmente utilizamos placas de reconstrucción o placa DSP, pero la reducción siempre tendrá que ser anatómica. Tenemos varios abordajes. Generalmente utilizamos 2, el abordaje ilioinguinal, que son indicados en las fracturas de columna anterior o pared anterior o transversas. El abordaje de Kosher-Langenbach, que son en fracturas de pared posterior o columna posterior. Y pues obviamente esto requiere muchos años de entrenamiento y muchos años de disciplina.
El decir cómo se maneja cada una de estas fracturas, pues es tema muy extenso. Es un tema que tendríamos que analizar inclusive en cursos enteros, pero hay una enseñanza médica continua. Podemos presumir que hemos aprendido a que no solamente se presenta una fractura de pelvis o acetábulo, hemos aprendido a que hay una combinación de fracturas de pelvis con acetábulo y que en el mundo no hay una clasificación para este tipo de fracturas. Por lo tanto, podemos también presumir que tenemos nuestra clasificación que está propuesta por nuestro servicio. La clasificación propuesta de fracturas de pelvis asociadas con acetábulo, que actualmente pues la tenemos en un protocolo para su revisión y su autorización. También tenemos publicaciones de fracturas de pelvis y acetábulo en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Y afortunadamente hemos tenido congresos que han sido evolutivos, han evolucionado con el tiempo. Primero eran congresos locales, ¿sí? Pero ahora afortunadamente han sido ya congresos internacionales. Todo esto en enseñanza continua. Estos son los retos que tenemos. Los retos que tenemos en la actualidad es que la proyección a futuro en el 2050, que si antes en el 2011 teníamos 2.100 pacientes ingresados, tenemos una proyección que en el 2050 van a ser 9.000. Entonces ese es un reto muy, muy grande. Con el incremento masivo de fracturas de cadera y el deterioro actual económico, social y cultural de nuestro país, pues el futuro es que va a incrementarse el número de casos. Entonces se espera en el año 2050 un incremento del 400% de las fracturas de cadera. Esto es algo en el cual tenemos tiempo para prevenir y tenemos tiempo para pensar, ¿sí? Nuestro reto entonces es que haya vidas más largas, pero saludables para nuestros abuelos del hoy y nuestros abuelos del mañana. Y un mayor número de pacientes jóvenes que sean activos, que no tengan secuelas funcionales, que tengan una vida plena, que tengan una juventud plena y desarrollo funcional. Pues les agradezco enormemente su invitación y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias.